nacional y nos parece fundamental el que nuestros socios tengan las bases y que podamos pues partir de ahí. El curso del día de hoy se llama nuestra matriz energética en el sector eléctrico, principales fuentes de generación por capacidades de utilización, la huella de carbono en México, infraestructura de transmisión y distribución. Y para esta ocasión nos acompaña, nos va a dar el gusto de poderlo escuchar Héctor Beltrán. Héctor, bienvenido, por favor, adelante, los micrófonos son todos tuyos. Sí, muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y este espacio que abre Coparmex para poder platicar con todos ustedes. Es relevante, cuando platicamos de energía, basta decir todo lo que estamos viendo el día de hoy con respecto a los acontecimientos de nuestro sistema eléctrico nacional, pero para comprenderlo de mejor manera, un poquito más profunda, voy a compartir con ustedes las siguientes diapositivas. Yo entiendo que el tema del día de hoy estaba más enfocado en energías renovables. No sé si Santiago te pudo avisar, pero ese es el material que yo preparé. Espero no haya ningún problema. De todos modos, pues todos estos temas sobre la matriz energética, la infraestructura, lo vamos a tocar un poco. Y si están de acuerdo, voy a compartir una presentación. Ustedes me indican si se ve. Ok, la voy a hacer Listo, adelante. ahora en grande. Aquí está. Cuando hablamos de energías renovables, es hablar de un tema, creo yo, bastante importante en el contexto del desarrollo sustentable. El tema de energía renovable, por supuesto, es bastante amplio y lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy son algunos conceptos relacionados con los límites técnicos, los costos nivelados de la energía, que precisamente viene de este tipo de fuentes renovables, hablar sobre los servicios auxiliares, los servicios conexos y el almacenamiento de energía en el contexto de que estos sistemas de almacenamiento estén asociados precisamente a este tipo de fuentes. He preparado una charla, digamos, un poco técnica. No se preocupen, aquellos que no son ingenieros eléctricos, no vamos a ver temas tan complicados, pero sí es relevante que lo entendamos desde este ámbito técnico para comprender todo lo que se está discutiendo, para entender de mejor manera cuáles son los retos y qué es lo que pues tenemos que enfrentar como sistema eléctrico nacional y finalmente como país para poder lograr una integración cada vez mayor de este tipo de energías renovables. Sobre este tema, pues la primera diferenciación es hablar en el contexto de las fuentes de energía. Hay todo un grupo, aquí lo voy a mencionar, hay todo un grupo de tecnologías que nosotros le llamamos convencionales o no renovables. El punto en común que tienen todas estas tecnologías es que utilizan combustibles fósiles, excepto la nuclear, que utiliza material fisible precisamente para aprovechar esta reacción nuclear y generar energía eléctrica. Todas estas fuentes convencionales no renovables ya están, ¿cómo decirlo?, pues encumbradas en nuestro sistema eléctrico nacional y a nivel mundial, pues ellas proveen la mayor cantidad de electricidad para el consumo final. Y en el otro campo, pues tenemos a las energías renovables que desde un punto de vista técnico utilizan un recurso natural, digo, al igual que estas como el petróleo, el gas, el carbón, etcétera, pero estas, a su vez, los recursos se dicen renovables por su capacidad de regeneración natural y que a escala humana son inagotables. Yo quisiera aquí hacer un parteaguas y cada vez que hablemos de energía renovable, nos quitemos de la cabeza cosas como problemas, cosas como que son malas, cosas como que son caras. Esos son, digamos, algunos aspectos que se mencionan sobre esas fuentes de energía, pero creo yo porque no se les conoce de manera adecuada o no se sabe mucho detalle sobre ellas para llamarlas problemáticas, para decirles caras e incluso pues echarles la culpa de muchas cosas que pueden pasar dentro del sistema, pero no estamos en ese sentido y hacer precisamente esas aseveraciones pues nos aleja de lo que yo pretendo explicar. Dentro de estas fuentes de energía renovables, básicamente se encuentran la geotermia, la solar,
eólica, biomasa o el concepto de la bioenergía y principalmente las hidroeléctricas. En el contexto mexicano, nosotros diferenciamos lo que es energía renovable de la energía limpia. La energía limpia es un concepto más amplio que la energía renovable. Si tuviéramos que hacer diagramas, la energía renovable está dentro de la energía limpia, puesto que esta es una definición jurídica que está en la ley de la industria eléctrica. Cuando ustedes tengan discusión de este tipo de aspectos, a lo mejor con amigos, compañeros que no son de México, pues para ellos la fuente renovable pues es jurídicamente distinta a lo que nosotros tenemos aquí en México, y pues la definición que existe en la ley sobre energía limpia pues son todas estas fuentes. Vean, no las vamos a enumerar, pero básicamente son energías renovables, como ya le hemos visto, el viento, radiación solar, geotermia, bioenergéticos, etcétera, pero la energía limpia, dentro de ella también cabe la nuclear. Caben incluso tecnologías que tienen bajas emisiones de carbono. Y esto, créanme, ocasiona un cortocircuito con muchas de las personas que yo he platicado a nivel internacional. Es que, ¿cómo puedes decir que una tecnología es limpia, Héctor, si emite o tiene emisiones de contaminantes hacia la atmósfera? Y yo les digo, bueno, sí, pero poquitas. A muchas personas les causa cierto reto comprender que en México la definición de energía limpia incluso puede alcanzar a centrales que pues literalmente consumen combustible, queman hidrocarburos, pero en el contexto mexicano que yo pongo aquí en color rojo es que esas tecnologías son limpias siempre y cuando se alcancen criterios de eficiencia emitidos por la autoridad. Estos criterios de eficiencia pues son los precisamente los que estamos mencionando. No estoy haciendo referencia sobre alguna tecnología en particular, simplemente mencionar que el concepto de energía limpia es más amplio que la energía renovable, y que dentro de la energía limpia caben centrales, caben tecnologías que utilizan combustibles fósiles en el contexto mexicano. ¿Cómo estamos a nivel mundial con respecto a las energías renovables? Sé que a lo mejor este número no les dice mucho, son poco más de 3.800 gigawatts de capacidad. Para darnos una idea, México tiene cerca de 87 gigawatts, y la capacidad total que existe en el mundo solo de energía renovable es 3.870 gigawatts. Y de estas destacan principalmente la hidroeléctrica, la solar y la eólica, que conforme pasa el tiempo, pues crecen de manera importante con respecto a esa capacidad que nosotros vemos que se está desarrollando en el mundo. Vean, casi la totalidad de los nuevos proyectos renovables están basados en tecnología solar fotovoltaica y principalmente eólica. Si lo pudiéramos ver en una radiografía, Asia es campeona en cuestión de capacidad de energía renovable. Vean, aquí hay algunas cifras, lo que estábamos mencionando, pero ver que en Asia, principalmente por China, se tiene casi el 50%, un poquito más del 50% de toda la capacidad de energía renovable que existe en el mundo, está precisamente en ese continente. A nivel mundial, pues yo quisiera pues señalar que las adiciones de capacidad con respecto a fuentes de energía renovable principalmente se hace hoy en día con centrales solares y, digamos, a mayor escala, PV utilities, proyectos solares de gran escala que se conectan a un sistema de potencia, y también solares fotovoltaico en generación distribuida, que si lo vemos en gran medida, la tecnología solar destaca dentro de lo que es la energía renovable con respecto a las adiciones de capacidad. Estas cifras pues son tomadas de la Agencia Internacional de Energía y son pues bastante recientes, como ustedes pueden observar. Y hay que tener, yo creo, estas cifras y este rápido crecimiento de lo que yo les estoy contando en contexto. ¿Cuál es ese contexto? Que si bien las energías renovables están creciendo mucho, son necesarias, por supuesto, las que las queremos apoyar. A nivel mundial, todavía
las fuentes fósiles como el carbón o el gas natural, e incluso energía nuclear, pues solamente entre ellas proveen más de la mitad de la electricidad que se consume a nivel mundial. Por supuesto, cada país tiene su matriz, cada país tiene su composición con respecto a las tecnologías que están instaladas, a las tecnologías que generan energía. Y en el caso a nivel mundial, pues todavía más de la mitad, nuevamente, más de la mitad de la electricidad que se consume a nivel mundial todavía viene de fuentes fósiles, principalmente carbón y gas natural. Entonces, el reto de pues integrar energías renovables precisamente es ese. A nivel mundial es cambiar esas grandes proporciones y ese reto se traduce a su vez en acciones muy puntuales con respecto a los países. Por ejemplo, Brasil o Costa Rica, que tienen pues una matriz altamente integrada por fuentes renovables, principalmente hidroelectricidad, pues para ellos significa, por ejemplo, la transición energética o la inclusión de fuentes de energía renovable, una cosa pues distinta a la que significa para México, donde vamos a ver las cifras, donde pues todavía en nuestro país la mayor cantidad de electricidad que consumimos los mexicanos todavía proviene de fuentes fósiles, en específico del gas natural. Ya explicamos a nivel mundial, vámonos a lo local. En cuestión de lo que tenemos nosotros en México de energía renovable, estas son cifras del SENACE, son sacadas del PRODECEN del 2023, es el PRODECEN más reciente. Recordemos, este documento, el PRODECEN, se publica año con año, es un programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional que publica la CENER, y las cifras más recientes que tenemos, por ejemplo, a 2022, esa es la matriz de la capacidad que tenemos instalada. Vean, esto está en megawatts, pero como podemos observar, con ciclo combinado y térmica convencional, tenemos prácticamente la mitad de la capacidad para que México genere electricidad. Todavía depende de fuentes fósiles como el gas natural que se utiliza en las centrales de ciclo combinado o térmicas convencionales que todavía utilizan combustibles fósiles. Por supuesto, aquí también tenemos fuentes renovables, principalmente la hidroeléctrica. Vean, ha crecido también de manera importante la fotovoltaica, la bioenergía e incluso pues la nuclear, que ahora pues sabemos es una fuente limpia, no renovable, pero que con la central de Laguna Verde tenemos poco más de 1,600 megawatts instalados. Esta es una foto con respecto a la capacidad. Y estos son los datos que pues tenemos reportados por la Secretaría de Energía. Toda la limpia renovable, vean, incluso aquí en México hacemos esa diferenciación. Toda la energía renovable, pues son 27,000 megawatts para un total de 87,000. Entonces, una tercera parte, podríamos decir, de la capacidad que tiene México para generar energía eléctrica, la tenemos con base en fuentes renovables. Y de esas renovables, principalmente, está la hidroelectricidad, la fotovoltaica y la eólica. La situación cambia cuando ahora hablamos de energía. Esto es capacidad, estos son megawatts. Cuando cambiamos el contexto a hablar ahora de energía, los porcentajes cambian. Nuevamente, estoy presentando datos oficiales, datos de la Secretaría de Energía, con respecto a la cantidad de electricidad que se ha generado año con año y hasta el 2022, es lo más reciente que publica la CENER, con respecto a cuánta energía nos dan distintas tecnologías. Y pues veámoslo aquí, total de renovables, más o menos, cerca de 83,000 gigawatts hora. Es energía. Ahora, cuando comparamos esa cantidad de energía dentro de nuestro país contra el total que se genera, que son 340,000 gigawatts hora, las fuentes renovables aportan 24% de la energía. Vean, es un 31% de capacidad, pero un 24% de electricidad que consumimos nosotros los mexicanos. Y como se puede observar, pues las tecnologías que más energía renovable aportan
aportaron durante el año 2022, pues por supuesto está la hidroelectricidad y en cantidades similares la eólica y la solar. Esto es ahora ya situándonos en México. ¿Cuáles son los retos que tenemos? A mí me gusta, como yo les mencionaba, no utilizar la palabra problemas, sino los retos. ¿Cuáles son esos retos de integración? Pues principalmente todos esos retos nacen de una característica que tienen las centrales renovables, principalmente la eólica y la solar. No tanto la hidro ni la geotermia, sino solar y eólica. Y eso es referirse a su característica de variabilidad. Yo sé que a lo mejor este es un tema un poquito de lenguaje, pero yo me alejo de llamarles intermitentes a este tipo de fuentes. Desde un punto de vista técnico, la intermitencia es estar on-off, encendido, apagado, como un interruptor. Cuando cuando aprieto el on, estás al 100% de tu capacidad. Y cuando te aprieto el off, te apagas, estás a cero. Y la intermitencia, pues desde el punto de vista técnico, es estar entre 0 y 100% de capacidad, lo cual, pues desde un punto de vista, pues técnico, no es del todo, creo yo, adecuado referirnos hacia las energías renovables, sino variables, es decir, su patrón de generación cambia con respecto al tiempo, pero no lo hace súbitamente de 0 a 100, de 100 a 0, de 0 a 100, etcétera, sino que a lo largo del día pueden tener distintos niveles de generación y precisamente ese es uno de los retos que pues desde el punto de vista técnico los operadores de los sistemas eléctricos de potencia tienen que enfrentar precisamente para poder integrar este tipo de fuentes renovables. Ahora, si me preguntan a mí, yo como ingeniero eléctrico, si tuviera que operar un sistema, pues yo les quisiera decir que lo más sencillo, lo más seguro para mí es que en ese sistema que yo voy a controlar, yo tuviera poder de decisión sobre cómo genera cada una de las centrales. En las centrales térmicas, digamos, este concepto se puede apreciar más en el sentido de decir, súbele, bájale, inyecta más gas, quema menos gas, etcétera. Claro, siempre y cuando haya disponibilidad de combustible, ¿no? Que ese es otro tema. Y cuando estoy ante la presencia de una tecnología renovable, si yo le digo, oye, necesito que me des más generación, necesito que incrementes la cantidad de energía que me estás entregando. Y pues ahí obviamente tenemos que tomar en cuenta la disponibilidad del recurso primario. Tal vez pues no está soplando el viento o es un día nublado o es un día lluvioso en algunas partes donde están precisamente esas centrales solares, fotovoltaicas que dependen de este recurso variable. Esa variabilidad precisamente deriva en que exista retos para participar en la regulación de frecuencia. Este concepto lo vamos a desmenuzar un poquito más a detalle y lo pongo a colación porque hoy en día hablar de fuentes de energía renovable, ustedes pueden escucharlo, siempre se menciona que tienen retos con respecto a la frecuencia, que es difícil regular la frecuencia y es algo que quisiera explicar en términos sencillos y pues compartir con ustedes, pero insisto, aquellos que no son ingenieros no se preocupen, no nos vamos a meter cuestiones técnicas, pero es importante entenderlo para tener un conocimiento más profundo de la naturaleza del reto, no del problema. Ahora, otro de los aspectos es que pues, la planeación de los sistemas durante muchísimos años estuvo dominada por la integración de conceptos como fuentes firmes de energía. Estas fuentes firmes de energía, insisto, es a lo que un ingeniero que hace planeación y que hace el control, pues le gustaría tener dentro de un sistema, obviamente con las renovables, porque las queremos en el contexto del desarrollo sustentable, eh, tienen, digamos, todavía ese pendiente de poder asegurar que van a poder generar energía eléctrica siempre que se les dé una instrucción de despacho. Y es ahí donde nace precisamente que pueden ser consideradas firmes siempre y cuando tengan sistemas de almacenamiento asociados, es decir, que tengan capacidad de responder ante una instrucción y que si bien no está soplando el viento o no hay radiación solar,
puedan descargar la energía que en su momento pudieron haber almacenado en una batería, en un rebombeo, etcétera. Y algo que les preocupa, eso sí, les preocupa a los operadores de los sistemas eléctricos de potencia, por ejemplo, en nuestro caso al SENACE, es que ante una mayor penetración de fuentes renovables variables, no debe de tener un efecto de debilitar al sistema o de ir en contra o disminuirle la confiabilidad con la que opera. Cuando hablamos de confiabilidad en el sistema, créanme que es un tema amplísimo, es un tema que da para webinars, diplomados, doctorados, maestrías. Y el concepto de la confiabilidad, pues bueno, desde ciertos puntos de vista existen parámetros para poder medir qué tan confiable es el sistema. Y cuando digo medir, me refiero a cuestiones cuantitativas. No es decir, oye, ¿el sistema eléctrico nacional será confiable? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, no, es mucho, es poco, más o menos. Yo pienso que sí. Pues bueno, en el terreno de la ingeniería hay cuestiones cuantitativas para definir si un sistema es confiable o no. Y esas medidas, entre otras, pues pudiéramos encontrar la relación de cortocircuito que existe en el sistema, la cantidad de inercia con la que cuenta, la flexibilidad que tiene para resolver disturbios. Y si nos vamos a lo que hemos escuchado en estos días, otra medida de las muchas que hay para medir la confiabilidad de los sistemas es el margen de reserva. Tener un margen de reserva, dentro de ciertos valores predeterminados, eso también aporta a la confiabilidad del sistema. Vamos ahí. Aquí está. Aquí está. Tiene el dato de energía generada. Perfecto. Sí, creo que ahorita todos los comentarios que están haciendo sí se mostraron, los datos de energía, pero no se preocupen, esta presentación yo la voy a compartir con todos ustedes a través de los organizadores de este webinar. Vamos a platicar un poquito de la frecuencia porque es mucho de los retos que se asocian con las energías renovables. Nuevamente, cuando hablamos de frecuencia, antes de meternos a los sistemas eléctricos de potencia, pues imagínense que ustedes van al doctor. Cuando vamos al doctor, lo primero que nos hacen, sí, nos miden temperatura, nos miden presión sanguínea y también el doctor pues nos pone pues el estetoscopio para medir la frecuencia cardíaca. Esa frecuencia cardíaca, pues incluso los doctores nos dicen, para una persona sana, de tal peso, tal edad, hombre, mujer, etcétera, hay ciertos rangos en los que tu frecuencia cardíaca te dice que estás sano. Obviamente, si tú estás estresado o estás haciendo ejercicio, esa frecuencia va a aumentar. Si tú, en cambio, estás descansando, estás durmiendo, esa frecuencia va a disminuir. Y el hecho de voltear a ver tu frecuencia nos da un indicativo de, en primer lugar, qué tan saludable estás. Obviamente no podemos determinar con toda la certeza y saber todo lo que te pasa solamente por medir tu frecuencia cardíaca. Algo similar pasa con el sistema de potencia, amigos. La frecuencia es el primer indicador de la salud de cualquier sistema de potencia. En nuestro país y en muchas partes del mundo, la frecuencia a la que funciona nuestro sistema eléctrico es 60 Hz. Y no es que el sistema esté así 60.0000 exacto todo el tiempo. Se mueve dentro de una banda de calidad que le llamamos banda de calidad de frecuencia. Un poquito para allá, un poquito para acá. Si estás dentro de esta banda, si la frecuencia está dentro de esta banda, no hay problema, no hay de qué preocuparnos. Ahora bien, esta frecuencia, estimados amigos, en un sistema de potencia, es el reflejo de una condición de equilibrio. Esa condición de equilibrio, ahorita estoy tomando nota de las preguntas, con mucho gusto ahorita las vamos abordando. Esa condición de equilibrio se refiere a que yo genere exactamente la cantidad de energía que me están pidiendo. Si ese equilibrio se rompe, que me pidan más energía de la que puedo dar o que esté dando más energía de la que me piden, ese equilibrio se va a romper. Y es precisamente lo que yo les indico. Hay dos formas de romper equilibrio.
que tenga más energía de la que me piden o que me pidan más de lo que yo estoy dando. Ante esta condición, si yo estoy generando más energía de la que me piden, la frecuencia se va a empezar a acelerar o va a empezar a crecer. Estoy generando más energía de la que me piden. O al revés, si me están pidiendo más de lo que yo puedo dar, la frecuencia va a empezar a disminuir. Ahora vamos a ver, bueno, Héctor, ¿y eso qué tiene que ver con las energías renovables? Bueno, tiene que ver mucho y lo quiero explicar así. Y pues voy a mostrar algo muy técnico, pero explicado, creo yo, lo voy a intentar de manera muy asequible. Recientemente pues hemos visto mucho sobre el regulador, la CRE, el SENACE, la CFE, los técnicos discutiendo es que el control primario de frecuencia, las renovables no pueden darlo o tienen retos para poder darlo. Y esto precisamente es lo que se pide en México con respecto a este parámetro. ¿A qué tanto una central puede controlar la frecuencia? Ahorita lo vamos a ir explicando poco a poco. Imagínense en este eje está la frecuencia del sistema. Estoy aquí. Si me muevo a la derecha, la frecuencia del sistema empieza a subir. Si me muevo a la izquierda, la frecuencia del sistema empieza a bajar. ¿Ok? Y este eje es la inyección de energía que una central debe de tener para poder ayudar a que el sistema se mantenga dentro de esa banda de frecuencia. Si yo me muevo hacia arriba, quiere decir que la central tiene que inyectar energía. Si yo me muevo hacia abajo, quiere decir que la central debe de interrumpir su inyección de energía. Y entonces, ¿dónde está el problema, Héctor? Ah, pues mira, si la frecuencia eléctrica se incrementa, es decir, me empiezo a mover a la derecha, quiere decir que me sobra generación. Entonces, la central tiene que ir disminuyendo la cantidad de energía que inyecta. Hasta eso no supondría, pues, mayor problema tener sobrefrecuencia en el sistema, más que, oye, pues ya no inyecten tanto, ¿no? Si los paneles dicen, oye, pues es que hay mucho sol, bueno, pues bájale tantito, ya no quemen tanto gas, ya no quemen tanto carbón, las eólicas pues no generen tanto, etcétera. El gran reto está, estimados amigos, es si la frecuencia baja. Ahora, entonces me voy a la izquierda de este eje, la frecuencia está bajando. ¿Y qué es lo que pide la regulación en México? Que si la frecuencia baja, la central empiece a inyectar energía, es decir, empiece a irse hacia arriba. ¿Por qué? Porque me está faltando generación, la carga me está ganando. Súbale, súbale a las centrales, dice el SENACE, denme más energía. Ahora, cuando el SENACE le dice a una central que ante esta condición de que la frecuencia está bajando y que tiene que empezar a inyectar energía, es ahí donde precisamente está mucha de la discusión sobre los renovables. Porque alguien diría, a ver, yo te puedo dar más energía de la que me estás pidiendo siempre y cuando haya recurso primario. Si me pides a mí solar, y si se presenta esta condición de frecuencia hacia abajo, que yo te entregue energía, pues ni cuentes conmigo. Yo no te puedo inyectar energía porque es de noche. O yo no te puedo inyectar energía porque no está soplando el viento. Ahora, no hay que satanizar a las energías renovables. También las térmicas fallan y creo que ha quedado más que demostrado que también las térmicas pueden tener, digamos, dificultades para entregar energía al no estar disponibles. O porque fallaron, o porque están en mantenimiento, o porque no hay combustible, o porque se congeló un gasoducto en Texas. Entonces, así como decimos que las renovables dependen de un recurso primario y si hay sol y si hay viento, bueno, pues también a las térmicas dependen si no fallaron, tienen mantenimiento, tienen combustible, entonces no es un problema meramente de las energías renovables, no es un reto solamente de ellas. Entonces, si tú le dices a una central eléctrica que incremente, que inyecte más energía,
pues esas centrales eléctricas te dice, bueno, si tengo recursos, pues sí lo entrego, ¿verdad? Si no, no. Y el operador se empieza a poner nervioso. Oye, es que ¿cómo puede ser que si yo te necesito, no tengo la certeza de que vas a estar o de que puedes hacer lo que yo necesito que hagas para recuperar la frecuencia de mi sistema? Si esto sigue creciendo, estimados amigos, si la frecuencia sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, porque me falta generación, pues ya sabemos lo que va a pasar. Para restituir el balance, el que vemos acá, si ya no tengo más energía que dar para el sistema, para volver a tener ese balance, pues tengo que tirar carga, tengo que desconectar a alguien. Y al desconectar a alguien, regreso al equilibrio y mi sistema sigue operando de manera segura. Obviamente, este es el último punto de acción que quisiéramos tener para mantener el sistema confiable. Pues no alimentes energía, no le des electricidad. Bueno, sí, técnicamente es una solución, pero es así lo último, el botón rojo, porque antes las centrales eléctricas tienen que participar de esa forma. Ahora, ¿me dirán que hay otras formas? Sí, por supuesto, la demanda controlable, autogeneración, autoconsumo, sí, pero en escala del sistema mexicano que tenemos, el SENACE, esto es lo que le pide a las fuentes renovables y es el origen de todo, que cuando me falte energía y vea que la frecuencia se va hacia acá, que está bajando, necesito que tú inyectes. Y las renovables dicen, bueno, inyecto siempre y cuando tenga. Y SENACE le dice, no es cuando tengas, es que siempre debes de tener o siempre debes de poder. Y es ahí donde más adelante vamos a platicar, donde surge claramente la necesidad imperiosa de decirle a una renovable que a fuerza necesita almacenamiento. ¿Para qué? Pues para que, entre otras cosas, pueda responder como pide el operador. Eso es una explicación, pues, de manera muy general. Por supuesto, hay toda una gran cantidad de ingeniería detrás de todo esto, pero es algo de lo que yo les quiero comentar porque precisamente es algo de lo que se hace en este momento, ¿no? Aquí dicen Paulina Núñez, ¿por qué todo se genera en tiempo real en lugar de tener almacenamiento? Eh, Principalmente porque la electricidad como un producto, digo, es un servicio finalmente, pero vista como producto tiene una característica pues muy relevante, que es uno de los productos más perecederos que existen. Si no lo consumes en el momento, no quiero decir que es complicado almacenar esa cantidad de energía eléctrica. Sí se puede, o sea, vean, pues la pila de mi celular, la batería de esta computadora tienen almacenamiento de energía, pero para la cantidad que nosotros requerimos, precisamente es lo que hace difícil almacenar la energía en forma de electricidad. Hay otras formas de almacenar energía, no eléctrica, sino, digamos, energía potencial, energía cinética, etcétera, y lo vamos a platicar. Pensar que tener almacenamiento a gran escala, pues técnicamente pudiera funcionar, pero el costo de tener eso necesariamente impactaría en el costo de operación de todo el sistema y para las grandes cantidades de energía que nosotros requerimos, imagínense de qué tamaño tendrían que ser los sistemas de almacenamiento para alimentar, no sé, por al menos 3 horas de 7 a 10 de la noche el área metropolitana del país, o aquí de la Ciudad de México. Pues sería pues, inmenso, ¿no? Entonces, los sistemas de almacenamiento ayudan, pero aún no son la solución completa a todo lo que pudiéramos mostrar. Vamos a avanzar, digo, después de esta explicación técnica. El impacto de esa variabilidad, pues creo yo que hasta cierto punto puede ser controlado. Muchos de los ejemplos que habíamos mencionado con la variabilidad, pues la primera herramienta para atender esa variabilidad es tener buenos pronósticos. Y aún con buenos pronósticos, pues a lo mejor no son del todo acertados, falla, etcétera. Pero vean, por ejemplo, el efecto del eclipse que vivimos hace algunos días. Pues esto es como se ve la generación de un esquema de generación distribuida con tecnología solar. Pero yo me acuerdo mucho uno de las personas con las que yo trabajaba en muchos años en la Comisión Regular de Energía, pues decía, pues sí, ciertamente las renovables sí son variables, pero incluso conocer esa variabilidad, pues hay formas de cómo hacerlo.
no es el fin del mundo esa variabilidad, y si nos vamos, si quieren incluso culpar a los eclipses, pues los mayas, ¿no? Hace muchísimos años, pues ya tenían forma de cómo predecir los eclipses, y ahorita pues creo que los podemos conocer, ¿no? No deberían de representar un reto mayor. Sí, el de la variabilidad, que se atiende con pronósticos, con almacenamiento, con regulación, con reglas para cómo participar en la frecuencia, etcétera. En el caso de la biomasa, no se puede almacenar o producir fuera de la temporada de producción. Vean, incluso cuando hablamos precisamente de cómo almacenar energía, la forma de cómo almacenarla está sujeta a sus propias restricciones. ¿Ya lo vieron? Yo les podría hablar que otra forma de almacenar energía es rebombeo, pero si no hay agua, pues no hay nada que rebombear, ni que bombear, ¿no? En principio. Y es, a ver, mencionan los pronósticos incluyen el incremento de la demanda dada. Sí, CENACE hace pronósticos de aquí a 15 años, que posteriormente CENER los incluye en el PRODECEN. Los hace considerando precisamente el crecimiento de la población, el número de solicitudes que recibe la Comisión Federal de Electricidad para distintos servicios en media y alta tensión, y concentra el gran número, los miles y miles de solicitudes que recibe a nivel residencial, ¿no? CFE decía a nivel residencial, es decir, de los chiquitos de baja tensión, en una casa, en un departamento, en la paletería, en la tortillería, esos son casi 1 millón de solicitudes al año. Personas que como gran industria llegan a pedir otras solicitudes, bueno, de 400,000 volts, nivel de conexión, tantos megas, son menos, pero este nearshoring sí está incluido en las proyecciones que hace el SENACE, pero bueno, ahí el reto está en, no me quiero meter tanto al nearshoring, es las empresas, y ya no son solamente empresas, sino trasladar cadenas productivas a una nueva localización, pues esa cadena productiva es exigente. ¿Por qué? Porque esa nueva empresa, esa nueva cadena va a llegar al país y va a decir, sí, por supuesto, quiero agua, quiero seguridad, quiero facilidad en los trámites, pero ya también se está pidiendo como elemento fundamental la energía. Y la energía con mucha especificidad, es decir, quiero la energía en cantidad suficiente, con la calidad requerida, porque a lo mejor mis procesos son robotizados, utilizo bandas de producción, y yo tengo motores especializados, y además exijo que cierto porcentaje de esa electricidad venga de fuentes limpias. Pues ustedes creo mucho más que yo, estimados amigos, conocen el caso de empresas que por política deben de consumir cierta cantidad o cierto porcentaje de energía limpia. Es decir, si tú consumes 10 megawatts hora en todo tu proceso, toda tu cadena productiva, la política de la empresa es que al menos, no sé, 3, 4, 5, no sé, de esos 10 megawatts hora vengan de fuentes limpias. Y me lo tiene que asegurar el sistema al cual voy a llegar. Y ese es precisamente un reto doble que tiene el nearshoring: energía en cantidad y con denominación de origen. Debe de venir aquí con el sello de que viene de fuente limpia. Y bueno, pues aquí en México le pueden decir, bueno, pues sí, vino de la nuclear, ¿no? Y es limpia. Vino de un ingenio y es limpia. Vino de una cogeneración y es limpia. Habrá a lo mejor empresas que dicen, no, bueno, si ese es tu concepto de limpio, entonces me refiero yo a renovable. Entonces, vean, incluso aquí nos menciona Ana Sotomayor que ni siquiera energía limpia, ¿no? Las políticas de muchas empresas, sí, o sea, yo quiero no limpio, quiero renovable. Y ese tema de renovable para el operador significa, ok, entonces necesito más eólicos, más solares, pero la frecuencia, pero el almacenamiento, pero ¿qué pasa si se me pierde el balance, no? Sí. Bueno, yo no tengo, no. ¿Cuánto? Perdón, sí había un micrófono abierto, pero creo que no había una pregunta. Pero bueno, algo importante, pues ustedes van a escuchar mucho, a lo mejor ya lo conocen, pero a mí se me hace relevante poder mencionarlo, es un estudio que en su momento sacó un sistema, bueno, el operador del sistema de California en Estados Unidos, y él mencionaba pues el siguiente efecto de tener cada vez más fuentes renovables en el sistema, específicamente refiriéndose a la energía solar fotovoltaica. Es decir, vean, empezamos el año 2010, vean los amarillitos, los verdes, de la forma de esta demanda. Así es. Ok.
Conforme pasa el tiempo, vean, se empieza a hacer un poquito más oscuro el color. Conforme pasa el tiempo, tenemos mayor integración de fuentes renovables, específicamente la solar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a integrar la energía que nos da un panel o que nos dan muchos parques solares fotovoltaicos. Y el efecto que yo voy a ver en la demanda, es decir, si a la demanda le quito la cantidad de energía eléctrica que me dan los solares, entonces me queda esta demanda residual. Es decir, ahora, en lugar de satisfacer esta demanda con los térmicos, voy a tener que satisfacer esta curva con los térmicos. Aquí el solar empieza a entrar, vean, y empiezo a tomar toda la energía del solar. Y eso es todo lo que el térmico o el parque térmico tiene que dar. Empieza a anochecer, la solar empieza a salir, y esta es la carga o la cantidad de energía que ahora el sistema térmico ve que tiene que proporcionar. El reto está en esta rampa. Ustedes van a escuchar mucho esos términos cuando se habla de energía renovable. Ay, sí, ya hablamos de frecuencia, el control, ajá. También hablamos de rampa. Es decir, que a mayor penetración de fuentes renovables, más pronunciada va a ser esta rampa, que quiere decir la velocidad con la que tiene que reaccionar el parque térmico a medida que todos los solares se van apagando porque no hay sol. Y esta rampa es la que le preocupa al operador y es la que los dueños de las centrales térmicas reclaman, que es el efecto que ellos tienen que pagar por tener más renovables en el sistema. Este es el famoso respaldo que dice la CFE. Es que cuando los solares no están, ahora yo tengo que tener todo mi parque térmico para empezar a dar la energía a la velocidad con la que los renovables salen. Y esto para mí, para mis parques térmicos o para mis centrales de ciclo combinado, turbogás, de carbón, de combustóleo, etcétera, eso implica un mayor desgaste. Y con mayor desgaste, entonces yo recuerdo que pues iban a la CRE, necesito que me paguen todo esto. Necesito que creen una tarifa de respaldo que le paguen a los térmicos precisamente por el efecto de tener más renovables en el sistema. Pues es una discusión profunda, es una discusión compleja, porque cuando en la regulación dices, bueno, ¿quién es el responsable de pagar por el efecto que tiene el sistema? Y la discusión puede ser, bueno, que pague quien lo provoca. Híjole. Otro es que pague quien se beneficia de este efecto. Y vean que la discusión es, bueno, que pague quien lo provoca, entonces decían, pues que paguen las renovables, ¿no? Que las renovables le paguen a los térmicos por el desgaste que provocan. Y otros decían, bueno, pues que lo pague el usuario, porque finalmente se beneficia de que exista más energía limpia, más energía renovable en el sistema, menos emisiones. Como pueden ver, no es una discusión sencilla, e incluso es una discusión complicada en tiempos en los que pues se tienen ciertas políticas, se tienen ciertas visiones de cómo debe de ser el sector, pero yo sostengo que existen retos técnicos, pero ello no es una barrera que nos impida avanzar hacia la penetración de energía renovable, solamente hay que hacerlo con conocimiento de que existen estos y que este servicio que dicen de rampa, estimados amigos, se discute en el campo de los servicios conexos. Y es que el SENACE y la CRE deben, bueno, el SENACE debe definir servicios conexos, cómo se le deben de dar, la CRE le debe de poner una tarifa, el mercado los debe de liquidar, entonces, ¿quién vigila que las centrales térmicas efectivamente den esta rampa? ¿Qué tan pronunciada es esa rampa? Esas son las discusiones por las cuales, pues, lamentablemente en algunos extremos, pues llegan a rasgarse las vestiduras, ¿no? Es una discusión técnica, sí, pero con implicación económica y asignar esos costos a precisamente a ciertos actores que ya es una discusión de regulación, incluso de política. En resumen, esta gráfica, ustedes la pueden conocer como la curva de Pato. Y sí, sé que se oye pues, gracioso, etcétera, pero es lo coloquial. En la ingeniería hablamos de la rampa, el megawatt por minuto y la frecuencia. Bueno, sí, pero esa es la curva de Pato. Ok, la curva de Pato. ¿Y por qué? Pues literalmente a alguien se le ocurrió que, pues, que apareció un pato y es común también escuchar cuando dicen, es que la curva de Pato, bueno, ahora ya sabemos a qué se refieren. Esa curva de Pato cuando nos hablan de las energías renovables.
Otro de los retos que tienen es estas fuentes variables, está asociado a la transmisión. Típicamente, estas fuentes renovables de energía, el potencial que aprovechan, esta localización del potencial normalmente no está cerca de los lugares de consumo. Yo, pues desde un punto de vista técnico, yo podría decir, pues yo puedo instalar un aerogenerador donde yo quiera, ¿no? Incluso si me pongo creativo, lo puedo instalar en la punta del edificio, o puedo tener parques solares fotovoltaicos donde yo diga, pero hace sentido ubicarlos donde existe el mayor potencial para hacer, para generar electricidad. Y esa fuente no está cerca de los centros de carga. Alguien decía, es que en Sonora, el desierto de Sonora tiene el mayor potencial de irradiación solar en el país. Es la verdad. Si pusiéramos y tapizáramos medio Sonora, estoy inventando, insisto, estoy inventando. Si tapizáramos medio Sonora de paneles solares fotovoltaicos, seguro habría cantidad de energía eléctrica suficiente para alimentar a todo el país. ¿Cuál es el reto? ¿Y cómo sacamos esa energía? Con líneas. ¿Okay? ¿Y quién las va a pagar? No, pues que la paguen los privados, ok. Bueno, y si las paga CFE o el gobierno o la tarifa, ok. Y otra, ¿en qué momento va a generar esa energía? Pues en el día. Uy, ¿qué crees? No. Yo pido energía en todo el día, las 24 horas, no solo cuando hay sol. Yo también pido energía en la noche. Entonces, aunque tenga en volumen y en ubicación esa cantidad de energía, no coincide ni con el volumen ni la ubicación como me lo pide la demanda. Y en los sistemas eléctricos de potencia, quien manda es el consumidor. ¿Cómo manda? En la forma y en la cantidad que pide energía. Salvo que le demos incentivos, ¿no? Oye, pues mejor consume energía en la madrugada. Y pues como en España, ¿no? Que se paran a lavar a las 3 de la mañana. Bueno, pues nosotros en nuestro país la tarifa residencial es flat, es plana. Entonces para mí es indistinto en qué momento usar la energía. La voy a usar cuando la necesite, cuando esté en casa, cuando llegue en la noche a descansar, etcétera. Asociar nuevas líneas de transmisión a las renovables tienen y consigo también aspectos técnicos como pérdidas de energía y congestión. Y esos dos conceptos están dentro del precio marginal local que seguramente ustedes conocen pues del mercado, ¿no? Esos famosos PMLs es la energía, las pérdidas y la congestión que precisamente nace de todos estos retos de asociar infraestructura. ¿Y cómo justifican el plan Sonora? ¿A dónde van a enviar esa energía? Esa es una muy buena pregunta. Es decir, ese plan Sonora pues tiene muchísimo potencial. De acuerdo a lo que yo digo, no es que quiera hacer ni una apología ni un ataque del proyecto, simplemente yo he escuchado que hablan de una capacidad total de 5,000 megawatts. Perfecto. Y que en la primera fase va a ir con 1,000 megawatts, 1,200, a lo mejor ya los tienen. Para poder sacar toda esa energía, necesitan o se necesita robustecer la red de transmisión. ¿Esa energía a dónde se va a ir? Yo creo que es más de la que Sonora necesita. La mandarán a otras gerencias de control regional mediante enlaces de transmisión, lo enviarán a, pues a lo mejor con la interconexión con el sistema de Baja California que actualmente está aislado, o ese proyecto se ubica en la gerencia noroeste, se unirá a la gerencia occidental para poder transportar esa energía, pero lo que estamos hablando, cómo justificar ese plan Sonora no se justifica si no existe transmisión asociada, si no existe forma de cómo poder evacuar esa energía e incluso tiene baterías asociadas ese proyecto, pero pues bueno, creo yo 5,000 megawatts en un solo punto plantea retos impresionantes en cuestión de transmisión y pues si lo han planteado así, yo espero que existan los números, los estudios técnicos que lo justifiquen, pero pues tener tanta capacidad en un solo punto necesariamente indica retos importantes en la evacuación mediante las líneas de transmisión. No es sorpresa, a finales, bueno, a inicios de esta administración, pues se tenían proyectos de cómo ampliar la red de transmisión. Les estoy mostrando uno, vean que iba a unir precisamente la zona de los eólicos en Oaxaca con el Valle de México, una línea pues muy grande, vean una capacidad de transmisión de 3,000 megawatts, más de 1,200 kilómetros de línea, etcétera. Pero el punto aquí es que se necesitan, y el mensaje que quiero dar son grandes obras de transmisión para unir el lugar donde están las renovables
porque ahí está su potencial, porque ahí hace sentido económico instalarlas y llevarlas, conectarlas hacia donde se va a consumir esos grandes bloques de energía. No sé si en algún momento ustedes recuerdan, aquí les vamos a dar un ejemplo de las famosas temporadas abiertas que en su momento condujo la CRE. Yo tuve la oportunidad de participar en esos procesos hace muchos años y lo que rescatábamos era pues, un gran ejercicio de coordinación entre muchos proyectos, por ejemplo, que aquí estoy mostrando, ese es la parte de Oaxaca, el istmo de Tehuantepec. Las líneas azules son líneas de 400,000 volts, las líneas naranjas son líneas de 230,000, me parece, aquí, sí, y las líneas rojas de 115,000. Cuando ustedes vean 400,000 volts, 230,000 volts, no se espanten, amigos, piensen en que los kilovolts son como el número de carriles que tiene la autopista. Ay, 400,000 volts, entonces tiene más carriles esa autopista por donde enviar energía. La zona de los eólicos, ubicada aquí, y la necesidad de llevar energía que pueden generar ellos y conectarla a la red. Esta infraestructura que estaba aquí era insuficiente. Y mediante una temporada abierta, lo que se obtiene es, se organizan, a ver, lo voy a pasar un poquito en cámara lenta, a ver si se ve, la adición de esta nueva carretera. Vean nuevamente. Aquí. Transmisión, transmisión, transmisión. Para poder aprovechar el potencial de las renovables y que toda esa energía se una a la gran autopista que ya existe, que esa energía nos llegue a los grandes usuarios en áreas metropolitanas. Ahora, cuando hablamos de costos, quiero moverme en este punto. Pues está la teoría, ¿no? Que uno puede calcular el costo nivelado de generación de un proyecto eléctrico, saca una tasa tiene una tasa de descuento, lo lleva a valor presente, hay costos de operación y mantenimiento, costos de inversión, costos de combustibles. No me meto tanto en esa teoría, ustedes seguramente la dominan mucho mejor que yo, pero les comparto referencias que utilizábamos en la CRE y que me parece que siguen utilizando para pues hacer un seguimiento de los costos que se proyectan en distintas tecnologías. Y aquí hay una gran comparación que se puede observar. Aquí el horario de verano ayudaba. Sí, sí, sí ayuda. O sea, el horario de verano ayuda en el sentido de que es una medida de ahorro, es una medida de eficiencia. Por supuesto, tú siempre que digas voy a ahorrar algo, pues por más pequeño que sea, funciona. Creo que el horario de verano ha tenido un impacto en función de la eficiencia que tienen los equipos con los que nosotros consumimos energía. Digamos, si pudiéramos medir el impacto del horario de verano cuando todavía teníamos focos incandescentes y lo podemos medir ahora, ya cuando tenemos luces LED, sistemas inteligentes de iluminación, presencia o sensores de presencia que solo prenden las luces cuando hay alguien, etcétera, los refrigeradores, las teles, pues creo que el impacto es distinto. Ahora, yo estoy convencido de que este horario de verano sí ayuda, pero no es una herramienta de confiabilidad definitiva. O sea, no ayuda para la hora en hora, para regular frecuencia, no resuelve cosas que se resuelven con almacenamiento, con servicios conexos, pero sí ayuda. Y el tema de la confiabilidad, más adelante, a lo mejor me adelanto, una de las conclusiones es que ninguna tecnología, ningún método, ninguna política por sí sola tiene la solución completa para resolver los retos de confiabilidad y los retos de las energías renovables. ¿Ayuda? Por supuesto, pero no resuelve todo lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en día. Y regresando a los costos, vean, dos grandes grupos, renovables y convencionales. Los renovables, vean, pues hay incluso gran diferenciación entre los solares. A ver, un solar que está en el techo de una casa, un solar que está en un comercio o en la industria, un solar que está en un sistema de potencia a gran escala, un solar que está en un sistema de potencia más almacenamiento. La geotermia, eólica en tierra, eólica mar adentro, etcétera. O sea, hay gran variedad. El más costoso desde este punto de vista, de acuerdo a esta metodología o a esta referencia, de las renovables sería aquella persona que instala paneles solares en su techo. Esto pongo como referencia. Ahora, ese costo unitario de dólares por megawatt hora va a bajar conforme el proyecto crezca o su escala se incremente y se una ahora no a un techo ni a una casa, sino a un gran sistema de potencia. Por ejemplo, los 1,000 megas o los 5,000 megawatts de
que dice el Plan Sonora, ¿no? Tendríamos que ver cuál sería el costo proyectado, pero el gran mensaje aquí es que cuando lo comparamos contra las convencionales, podríamos sacar varios enunciados. Uno es que muchas de las renovables, por ejemplo, solar, gran escala, o geotermia o eólica, son más baratas que incluso la tecnología nuclear, que incluso las turbogás que generan en la punta y son más caras, pero no serán más baratas o pueden no ser más baratas, vean, porque son rangos, que una central de ciclo combinado. Y yo diría depende de que, bueno, depende del costo de combustible que tú hayas logrado. En el caso de México, pudiéramos mencionar la ventaja de que estamos conectados al mercado, tal vez el mercado más importante de gas natural del mundo, a Estados Unidos, pero incluso yo te diría, ¿no? Que depende, porque si dijeras, conseguí gas más caro, pues este costo se va a empezar a mover para acá, y quiere decir que mientras el gas sea más caro, más competitivo puede ser una fuente renovable. Y pues este tema de los costos nos da una idea que depende del costo del combustible y depende del tipo de escala de proyecto renovable que estés hablando. Obviamente, pues un proyecto chiquito, a lo mejor Carlos Aurelio en su casa determina cuál es el costo nivelado del panel que puso en su techo, pues le va a salir totalmente distinto. Por ejemplo, vamos, la central de ciclo combinado de 1000 megawatts que Senace va a poner en la peninsular, ¿no? Allá en Yucatán. Sí, hay que comparar peras con peras e incluso peras chiquitas contra peras chiquitas, ¿no? Es decir, la escala y hablar de costos nivelados de tecnologías tiene todavía incluso su contexto. Vamos a avanzar. Los servicios auxiliares son todos estos servicios conexos que la ley define. Vean, aquí están. No es algo que sea inventado, no es propio de México, son servicios auxiliares, es decir, son todos aquellos servicios que el sistema necesita para poder seguir funcionando de manera correcta. De lo que yo les mencionaba, vean, incluso estaban las reservas, el control de voltaje, y estos son pues condiciones que necesita el sistema para poder operar. Cuando una central puede arrancar por emergencia, operar en islas, etcétera, pero estos son los de operación y estos son los de restauración, por decirlo de alguna forma. Vean, y la regulación primaria, ¿se habla qué? Regulación primaria de qué? De frecuencia. La regulación primaria de frecuencia es el primer servicio conexo que al SENACE le interesa y pues ya lo hemos explicado más o menos a qué se refiere. Cuando hablamos de almacenamiento, yo quisiera compartir con ustedes que debemos de tener la mente un poquito más abierta y no pensar que solamente existen las baterías. Las baterías son una forma de cómo poder almacenar energía, pero no son la única, ni la de mayor escala, ni la que pueda almacenar más. Existen otras formas como el rebombeo, es decir, si yo veo que me está sobrando energía, pues obviamente el SENACE va a decir, bueno, ya no inyectes de energía porque vas a hacer que la frecuencia suba. Ok. Entonces, ¿qué le hago a esa energía eléctrica? Pues ponte a bombear agua, ponte a subir agua al tinaco, órale. Y no estoy guardando agua, no estoy guardando energía, no estoy guardando electricidad, estoy subiendo agua de un nivel inferior a un nivel superior. Y lo que estoy almacenando ahí es la energía potencial del agua para que cuando esté arriba o esté en el tinaco y luego me digan, no, ya hace falta energía, ábrela la llave del punto superior y deja caer el agua y mediante el agua cae o esa energía potencial se convierte en energía cinética y esa la aprovecho para volver a generar electricidad. Otra de las formas es producir hidrógeno. Puedo generar electricidad, pero no me la están pidiendo. Bueno, pues almacénala. ¿Cómo lo puedo almacenar? Esa electricidad la utilizo para producir hidrógeno. Y lo puedo hacer mediante electrólisis, etcétera. Y el hidrógeno que proviene de la electrólisis, cuya electricidad provino de fuentes renovables, es lo que conocemos como hidrógeno verde. Hay otras formas de producir hidrógeno, reformando gas natural, etcétera, pero ya le empiezan a llamar hidrógeno gris, hidrógeno de otros colores. El que nos interesa para la cuestión de las energías renovables es el hidrógeno verde. Me sobra energía renovable, me sobra energía eléctrica que viene de fuentes renovables. ¿Qué le hago? Bueno, pues si no tengo una batería, me pongo a producir hidrógeno y este hidrógeno sí lo puedo almacenar. O incluso aquí otra tecnología de torre central, a través de todos estos espejos concentran la radiación solar en un punto de esta torre que se llama torre central
y precisamente la puedo utilizar para derretir sales y tenerlo como en un termo, esas sales derretidas, y van a estar a una alta temperatura durante mucho tiempo. Y no estoy guardando electricidad, sino estoy almacenando energía térmica en esas sales derretidas. Aquí estoy almacenando energía química del hidrógeno que yo estoy produciendo. Aquí estoy almacenando energía mecánica de haber subido agua a un punto superior a un punto inferior. Y las baterías que, pues como todos sabemos, yo creo que es lo que está de moda, asociadas a los sistemas renovables, tienen ventajas, tienen características distintas. Por ejemplo, esta, pues es fácil ir y poner baterías al lado de una central. No es tan sencillo ubicar estas presas, a lo mejor ni siquiera hay agua en una de esas, como mencionaban en el chat, o el hidrógeno, pues tengo la infraestructura, tengo forma de cómo comercializarlo, etcétera. Entonces, las baterías no son la única forma de cómo poder almacenarlo, e incluso, pues no son en cantidad, pues las de las más grandes que existen. Vean, eh, distintas tecnologías de almacenamiento con respecto a la capacidad o la cantidad de energía que pueden almacenar y durante el tiempo en que lo pueden hacer. Las baterías, pues estamos hablando en cuestión de minutos, horas, cuando, pues, por ejemplo, si hablamos del rebombeo, estamos hablando de mayor cantidad de energía que se puede almacenar y pues ahí puedo tener almacenada el agua, ¿no? En el nivel superior días, semanas, etcétera. Entonces, incluso dentro de los sistemas de almacenamiento hay características, distintas tecnologías, pero la más famosa, creo yo, es el de las baterías. Y quiero irme rápidamente para tener tiempo de discutir, esto lo voy a dejar, en que si queremos estar al día de lo que está pasando en México, seguramente ya lo saben, pero hace algunos días la CRE propuso unas disposiciones administrativas de carácter general para regular estos, los sistemas de almacenamiento de energía. Y pues no lo dice, pero tiene una dedicatoria pues, a las baterías, ¿no? Todavía está en consulta pública, no es el objetivo de este webinar hablar precisamente de esa regulación, pero lo importante es que vean el objetivo que dice la CRE, o sea, ¿qué es lo que dice el regulador, la Autoridad de Confiabilidad en México? Dice que sus disposiciones de almacenamiento tienen el objetivo de que la integración de estos sistemas se realice de manera viable, sí, pero vean, permitiendo contrarrestar la variabilidad de las centrales eléctricas de tecnología intermitente, bueno, de tecnología variable. Vean, o sea, tiene una dedicatoria, o sea, va para la variabilidad, no va entonces como tal vez un sistema de rebombeo en escala de poder atender la variabilidad que ocurre de una hora a otra o de un minuto a otro, pues no les está hablando la regulación de la CRE a ese tipo de tecnología de almacenamiento. Cuando nos dice que es para la variabilidad de las centrales eléctricas, creo yo, esta es la opinión de Héctor, es que tiene una dedicatoria a las baterías. Ahora, lo importante, participen. Aquellos que estén interesados en conocer esta regulación pueden participar, pueden dar comentarios, pueden decirle a la CRE, oye, eso no está bien o eso está, se puede mejorar, yo te propongo esto, pero si me aceptan una humilde sugerencia, si van a hacer algún comentario a la CRE, sí está bien, y lo digo por experiencia, pueden decirle, oye, fíjate que la experiencia internacional y le cuentan una justificación, etcétera, pero le ayudan más a la CRE si ustedes toman la pluma y le dicen, yo creo que debería de decir esto y te lo justifico. Si no le dices eso, si tú no te la crees y agarras la pluma y le dices, mira, así debe de escribirse, y el párrafo 3.2, yo creo que debería de ajustarse así. Le ayuda más a la... Y finalmente voy a entrar a un tema que, pues como ingeniero a mí, pues me causa pues mucha reflexión cuando hablamos de los límites. Hablar de límites en este contexto de centrales renovables eh, puede ser, no quiero decir la palabra peligroso, pero tiene que estar muy bien acotado a qué estamos hablando. Como ingeniero eléctrico, si tú me dices, oye, ¿cuál es el límite con respecto a las energías renovables? Y yo te diría, no sé a qué te estás refiriendo, o sea, el límite, ¿de qué límite hablamos? ¿Límite de capacidad instalada? ¿Límite de energía generada?
límite de energía que se puede aportar durante las horas de máxima demanda, límite de energía que puedes aportar durante las horas de mínima reserva. O sea, ¿qué límite estás hablando? Porque si no lo aterrizamos, la discusión se vuelve etérea, se vuelve desenfocada y se vuelve hasta cierto punto estéril. ¿Cuál es el límite? Y cuando hablamos del límite de integración, ok, vamos a pensar que estamos hablando de ese límite de integración, pero ¿cómo defines esa integración? ¿En qué términos lo defines? Si a mí me preguntan, yo estoy más a favor de definirlo en términos de energía. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que la capacidad no es un buen indicador. Y no me voy a referir a nadie, pero ustedes recordarán que se nos dijo en algún lado que teníamos 140,000 megawatts de capacidad entre la instalada y permisos. Y que en algún momento la CRE empezó a dar miles y miles y miles de permisos y que nos sobraba capacidad. Bueno, ¿y dónde está toda esa capacidad ahora? ¿No que la teníamos? Entonces, por eso es mejor hablar de energía, porque si bien la capacidad puede estar instalada, es decir, ahí están los fierros, puede no estar disponible, ¿ok? Podemos tener capacidad en permisos, capacidad instalada, pero eso no es lo que le interesa al final del día al sistema. Queremos capacidad disponible, y capacidad disponible se traduce en tener energía. Ya definimos en qué términos quieren hablar de ese límite. Y ahora, límite, antes de que pase qué, antes de que pase qué cosa. Ok, ya hablaste, Héctor, pues un límite de máxima entrega de energía. Ok, bueno, y si no, ¿qué pasa? Bueno, puede pasar que el sistema pierda precisamente o degrade su confiabilidad. Por eso, cuando hablamos de límites, cualquier decisión que se tome debe estar tomada y basada en aspectos técnicos. Por ejemplo, podríamos establecer una cuota de mercado, decir, el generador A debe de tener el 80% y el generador B debe tener el 20%. Eso no es una meta, es una cuota. Una meta, precisamente ahora decir, ¿por qué el generador A debe tener 80% y el generador B debe tener 20%? Bueno, pues, porque técnicamente debe estar sustentado eso. No es simplemente decir un número y asignárselo a alguien. Y ante todo, la confiabilidad del sistema es primero. Cualquier discusión sobre las renovables, sobre el modelo de Estado, sobre el modelo de gobierno, los límites, la confiabilidad es primero. Y aquí, yo soy honesto, muchas personas me han dicho, es que tú, Héctor, parece que estás en contra de las renovables. Y digo, no, para nada. Yo estoy en contra de integrar renovables si eso significa degradar la confiabilidad del sistema. O lo pongo en positivo. Por supuesto que queremos las renovables y el reto, y como ingenieros, y siempre daremos lo mejor y trabajaremos incansablemente para que la penetración de energías renovables que sí queremos, sí necesitamos y sí apoyamos, se realice de manera confiable. Y por eso el SENACE hace estudios y define infraestructura. Y pues si ya decimos de qué límite estamos hablando, ¿qué es lo que pasa si rebasamos ese límite? Pues qué hacer para incrementarlo, ¿no? Porque finalmente me están poniendo un techo o me están poniendo una raya que dices hasta aquí. Ok, pero ¿cómo hago para que ese techo lo suba más o de plano esa raya pues la desaparezca? Pues bueno, yo creo que uno de los principales puntos es brindar certeza técnica a través de la regulación. Si tú estableces reglas claras, reglas que fomenten una participación transparente, yo me imagino que las personas que toman decisiones a nivel ejecutivo, como pues tal vez es su caso, se animan a realizar inversiones. Y no estoy diciendo que el que realice inversiones necesariamente debe ser un experto en ingeniería y se debe de saber de memoria el código de red y la frecuencia que nos dijo Héctor, que si la curva no. Si un inversionista tiene que tomar una decisión, yo creo personalmente que el elemento más valioso que puede tener es certidumbre. No certidumbre de que todo le va a favorecer, de que a fuerza su proyecto va a ganar siempre, no certidumbre de que todo va a ser correcto. Certidumbre de cómo son las reglas, quién las interpreta, son parejas, efectivamente veo que se aplican, hay trazabilidad, hay previsibilidad, no me cambian las reglas de la noche a la mañana, hay un regulador fuerte, hay competencia,
pues todavía razonable dentro de lo que se puede ver, y todo esto nos tiene que llevar a una planeación efectiva, porque pues a lo largo de los años, y no es de esta administración reciente o de la actual, sino que todo lo que se haga en la planeación efectivamente tenga un resultado. No es, insisto, ni un ataque ni una apología a nadie, pero planeaciones van y vienen, prodecenes van y vienen, y es correcto que se hagan. Sin embargo, la infraestructura no se ha movido al ritmo que pues tal vez necesitamos. Se propone infraestructura, se autoriza infraestructura, se instruye infraestructura, y el gran reto es que efectivamente después de todo esto, sí se construya, porque nos quedamos hasta aquí. Sí hay esa instrucción de construir, pero nos falta ese último pasito de que efectivamente se construya. Un ejemplo de que existen límites, pues la CREP eh, pues ha manejado un límite de integración de renovables para Baja California Sur. No lo invento, vean, no lo dice Héctor Beltrán, es algo que publicó la autoridad. Héctor Beltrán les muestra, vean, pues que la comisión autoriza un incremento en el límite de capacidad de interconexión de centrales de generación distribuida, puede ser generación distribuida, en Baja California Sur. O sea que ya había un límite y que con este acuerdo la CRE lo aumentó, y ese límite es ahora este. En La Paz no caben más de 10.5 megas de generación distribuida, de proyectos chiquitos, que serían 21 proyectos chiquitos. En Los Cabos 20 megas, que son 40 proyectos de 0.5, y en Constitución, que son 30 proyectos de 0.5. Vámonos a las conclusiones y las reflexiones finales. Lo que yo quiero compartir en este tiempo con ustedes es ciertos mensajes. El primero de ellos es que las energías renovables son indispensables para un desarrollo sustentable, claro que sí, que pues lo discutimos en un contexto de descarbonización. ¿Las queremos? Sí. Ya que decidimos que sí las queremos, hay que ver el cómo. Ahora, la inclusión de esas fuentes plantea retos técnicos, son técnicos. Lejos allá de la ideología de es que son privados, es que son públicos, es que los conservadores, es que los liberales, ok, si quieren, existe esa discusión, no es a la que yo me meto, es retos técnicos, o sea, tienen que resolver lo técnico, independientemente de que se pongan de acuerdo que van a hacer esto, que un actor tiene que dominar, que la política tiene que ser esta, independientemente de eso, lo técnico, eso lo tienen que resolver, se tiene que resolver. Ahora, en este contexto, los sistemas de almacenamiento de energía son aliados, pero no por sí solos resuelven todos los problemas. Sí ayudan, todo ayudan, como también el horario de verano, pero tan ayudan que la ACRE le sacó una regulación específica con el objeto que vimos, contrarrestar la variabilidad. Pero vean, sí son necesarios. Y cuando hablamos de límites, pues yo ya me explayé un poquito, ¿no? Como ingeniero, cuando me dicen no se puede, no, bueno, una cuestión tecnológica, decirlo ingeniero no se puede, no, espérame, claro que sí se puede, o sea, es cuestión de tecnología, es cuestión a lo mejor de presupuestos, a lo mejor cuestión de reglas, pero de que se puede, se puede. O sea, ¿cómo hay pues sistemas, islas que tienen 100% de energía renovable? Sí, porque tienen baterías, reglas, incentivos, tarifas, pero de que se puede, ¿eh? Y hablar de esos límites necesariamente está enmarcado en una discusión meramente técnica dentro del terreno de la confiabilidad. Con esto yo pues llego al final del material que preparé con ustedes. Les agradezco muchísimamente, les agradezco nuevamente la oportunidad de estar con ustedes, el espacio que generosamente abre Coparmex a través de los organizadores, de Hugo, de Carlos Aurelio, y me pongo a sus órdenes por si hay algún comentario, alguna pregunta, y nuevamente muchísimas gracias por toda su atención. Muchas gracias, Héctor. Si quieres, pasamos algunas preguntas. Yo también tengo por aquí algunas, pero mira, vamos a, por aquí Raúl Tort, adelante, tienes la mano levantada. Raúl, ¿nos escuchas? Estás en mute. Creo que Raúl preguntó la del horario de verano, ¿no? Pero bueno, adelante, sí. Ok, perfecto. Adelante, José.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor. Mucho gusto. Muy interesante la charla y que haya muchas más en ese sentido. Yo tenía varias preguntas y van todas en la misma línea. En los últimos días hemos tenido todo el debate de los apagones eléctricos que se han sucedido en 21 estados y muchas voces indican que esto se debe a una falta de infraestructura eléctrica en general o de inversión en todos los sentidos, en la parte de producción, transmisión, entre otros. Ahí quería hacerte tres preguntas sobre este aspecto. La primera es cómo afecta la falta de competencia en el sector eléctrico, en el sentido que estamos en una especie de oligopolio prácticamente, en el que últimamente se comenta que en los últimos años ha habido una falta de inversores privados. Esa es la primera pregunta. La segunda es cómo afecta la salida de Iberdrola, que vendió sus activos o muchos de sus activos a la CFE, y cómo ha afectado esta salida de este inversor, que se fue con su capital a Brasil prácticamente al día siguiente, y cómo ha afectado esto a, sobre todo, a la falta de certidumbre jurídica hacia la inversión por parte de aquellos inversores privados que puedan ir en el extranjero para entrar en México. Y la tercera pregunta en la misma línea es si únicamente con la inversión pública por parte de los impuestos de los mexicanos a través del gobierno, eso sería suficiente para cubrir todas las necesidades de inversión eléctrica sin la participación de inversores privados. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, José. Todas las preguntas van en una línea bastante interesante. Con respecto al primer aspecto sobre la falta de competencia, la falta de inversión, eh, dentro de la industria eléctrica sí hay sectores en donde la competencia está totalmente pues establecida, ¿no? En la misma ley, en el sector de generación, en la comercialización, permaneciendo transmisión y distribución bajo control del Estado a través de la empresa CFE. Creo yo, por ejemplo, en el sentido de tener competencia ayuda a que se tengan mejores condiciones a la prestación del servicio y precisamente la falta de inversión pues tiene un efecto negativo sobre cualquier sistema, es decir, si no se invierte, no se tienen recursos para ampliar la infraestructura o incluso para modernizar la que ya existe. Año con año se nace, hace planes y dice, todo esto es lo que yo necesito ampliar y modernizar de la red para seguir dando un servicio de manera confiable, considerando el incremento de la demanda en los siguientes años. Esas cifras, pues como lo hemos observado y se puede discutir, año con año se pide más dinero, pero no es necesariamente lo que realmente se invierte. Ahora, digamos, está aunado con algunos de los aspectos de la pregunta 3 y 4 que tú hacías. Voy a regresar a la 2 después, sobre la certidumbre jurídica. Yo, Héctor Beltrán, sostendría que las personas que toman decisiones, el activo más valioso que tienen es la certidumbre. Esa certidumbre jurídica, pues se da a través de la regulación y de un regulador fuerte. Una regulación transparente que te diga que no va a haber cambios bruscos de la noche a la mañana y que si los hay, esos cambios son predecibles y se hacen conforme a una metodología que todos conocemos. Si el inversionista percibe incertidumbre, pues va a alejar su inversión. Y dentro de esa inversión yo creo que hay de dos tipos. Una nacional que pues, dice, pues, no tengo dónde más invertir, me espero a que las condiciones cambien. O si no, otra inversión internacional que dice, bueno, pues si en México no están las condiciones, me voy a otro lado. Me voy a Brasil, me voy a Argentina, me voy a Europa, me voy a otro país. Y que, por ejemplo, creo yo que el hecho de decir que todo se tiene que hacer con la inversión pública, nos impone una carga bastante pesada. ¿Por qué? Porque eso significaría que el Estado o la empresa del Estado tendría que por sí sola hacerse de todos los recursos financieros, económicos, tecnológicos, humanos, para poder desarrollar tecnología y para poder pues instalarla. Te pongo un ejemplo, las corrientes o líneas de corriente directa en su momento, pues CFE o la CENER hacía un gran ejercicio de licitación y pues todos reconocemos la gran capacidad de la Comisión Federal de Electricidad que por años ha hecho un trabajo maravilloso, pero el hecho de decir, oye, ahora tienes que modernizar y ciertamente las asociaciones público-privadas
pueden ayudar a dos cosas. Uno, a que el costo de la asimilación de esa tecnología que aún no tenemos en México, insisto, sea un costo mayor que si lo hacemos nosotros solos, o que se haga más rápido si es que también nosotros solos decidimos emprender ese camino. Yo creo que la salida, por ejemplo, de Iberdrola con este capital, pues tiene pues cierto impacto, pero desde el punto de vista técnico yo me quedo con la idea de que esas centrales, el hecho de que hayan cambiado de propiedad o se hayan estado sujetos a una compraventa donde el Estado estuvo involucrado, etcétera, pues desde el punto de vista técnico no significa que van a dejar de aportar energía al sistema. Yo creo que significa que la forma en la que van a aportarlo, tal vez pueda cambiar. Algunas centrales pues están en un régimen legado. La llegada o la inyección de energía de esas centrales se va a mantener, pero el capital o tal vez Iberdrola de lo que tuvo con en esta compraventa, pues me parece que lo ha anunciado, lo va a enfocar ahora a fuentes renovables, a fuentes verdes. En conclusión, yo estoy a favor de que pues, exista competencia en el sector, que se dé la oportunidad de analizar las asociaciones público-privadas por las ventajas que puede esto representar y que si alguien decide que todo sea público, pues que estemos conscientes de la gran carga que eso significa. Suficiencia de recursos, ¿eh? No solo dinero, sino tecnología, gente, y pues creo que la velocidad a la que tenemos que hacerlo es imperativa, y no es que lo diga Héctor Beltrán, lo estamos viendo ahorita con el sistema, de que pues esta solución pues tiene que venir ya, las temperaturas van a seguir creciendo, todavía no estamos en pleno verano, y ya estamos hablando de olas de calor que estresan de manera extrema al sistema, ¿no? No, muchas gracias, Héctor. Yo creo que está bastante clara la respuesta. Todo es posible, pero todo tiene sus complejidades. Correcto. Gracias, José. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no, me voy a pasar con las mías, Héctor, de una vez, que tengo aquí en mis apuntes. Héctor, son un poco unas preguntas y un comentario, pero la primera sería, eh, definitivamente urge un manual de servicios conexos, ¿no? Mencionabas quién debe de pagar las reservas del sistema, si las energías intermitentes o los usuarios, que cabe mencionar que el manual de liquidaciones y en los 80 posibles cargos de abono ya contempla cargos a generación renovable, incluso por servicios conexos, es decir, ya tiene los sistemas el SENACE para poder ya sea cargar a las entidades responsables de carga o a los generadores el servicio conexo. Mi pregunta sería, eh, porque si bien se han quejado mucho, pero no hay un manual, no hay un manual, por ejemplo, la experiencia de Brasil en servicios conexos, pues permite que existan coberturas entre los participantes hasta que se llega a un nivel cero de los servicios, porque ya tenemos reservas suficientes y que el mercado las está considerando. ¿Qué opinión te daría esto? Porque, y ahorita me brinco a lo de almacenamiento, a las DACs que bien mencionas, que pues prácticamente no le dan nada de potencia reactiva y activa al almacenamiento, ¿no? Que es sobre todo en servicios conexos, no menciona nada. ¿Qué opinión te daría eso, Héctor? Híjole, qué buenas preguntas. La verdad es que sí, vamos a entrar directo a la llaga. Eh, en México todavía tenemos pendiente de los servicios conexos, ha habido manuales de servicios conexos, pero finalmente determinar pues, las metodologías de pago, las cantidades, etcétera. Digo, sé que ha habido importantes discusiones, pero nos falta aterrizar esa parte. Por ejemplo, ahorita yo estoy participando en asesorar incluso a la República Dominicana en cómo va a retribuir los servicios conexos que las baterías le pueden dar. Y hablan de servicios de frecuencia rápida, de frecuencia lenta o servicios de carga, de descarga. Incluso ya vienen metodologías para cómo poder compensar ese tipo de cosas. Y yo creo que todavía en México nos hace falta aterrizar, dar ese último paso para poder definirlo. Lo manejas de manera correcta, Carlos, en el sentido, ya hay manuales de liquidación, hay manuales que proponen SENACE, y ahora con las disposiciones de almacenamiento, pues yo me quedé
Realmente esas disposiciones dicen que las baterías o los sistemas de almacenamiento solamente van a poder hacer inyecciones y retiros, o son cosas que se les van a reconocer en el mercado, y que la regulación para los servicios de frecuencia, regulación primaria, tanto que las atacan por no tener eso, pero todavía no tenemos esas reglas que nos digan cómo se les va a compensar. Entonces, creo que tenemos todavía esa tarea pendiente. Ya está, yo creo, mucha de lo que se puede hacer sobre la mesa. Yo tomaría una muy buena sugerencia que tú acabas de poner. Hay que voltear a ver la experiencia internacional, por Brasil, Chile, incluso te digo, Dominicana, ¿no? Pero no es que hagamos en el sentido de un copy-paste, sino que en México tenemos en México nuestra propia topología, pero pues creo que todavía nos falta por aterrizar. Siento yo que hemos avanzado mucho, pero nos falta, ¿cómo decirlo?, concretar ese último paso que nos dé todas esas señales para poder desplegar todas las capacidades que tienen los sistemas de almacenamiento y, por supuesto, gozar de los beneficios que traen con ello al sistema, ¿no? Sí, perfecto. Igual pues metiéndome un poco al tema de almacenamiento, ¿cómo ve? Bueno, porque prácticamente el manual viene, vamos a decir, choca un poco con el de interconexión de centrales eléctricas, porque habla de que ahora las centrales renovables necesitan almacenamiento sí o sí, que será determinado por el SENACE, ¿no? Principalmente lo solar y lo eólico. Entonces, me parece que no sé si choca ahí un manual con otro, desde mi perspectiva sí. Y dos, pues me parece que acompañado de son dos preguntas, comentario, porque la segunda es, ya con los criterios de operación del código de red, las centrales solares, por ejemplo, que tienen que dar una flexibilidad operativa del 3 al 8% y que pueden aportar al sistema, y si bien también dan cierta confiabilidad, ojo, cumpliendo el código de red 2.0, ¿cómo verías ahí una solución, ¿no? Porque me parece que sí aumenta los costos definitivamente de acoplamiento a la red, pero que todos tenemos que cumplir, Sí. ¿no? Pero no sé si eso de almacenamiento vinculado a la energía solar tenga que ser obligatorio. Tocas un tema pues bastante importante para mí, digo, hablar del código de red, pues es bastante relevante. La lógica, yo creo que siempre debe de haber armonización entre la regulación que ya existe. La lógica del código de red es exigirte el qué, más no el cómo. Ahora, por ejemplo, si yo te puedo decir, la regulación del código de red no vas a encontrar en sus más de 200 cuartillas la palabra almacenamiento o batería. No te lo pide. Te pide comportamientos de frecuencia como la curva que vimos, como los porcentajes que tú estás hablando, del 3 al 8%, etcétera, pero no necesariamente debe de exigirlo. Yo, pues creo que valdría la pena incluso revisar este código de red en términos de lo que se puede exigir, no mencionando tal cual la palabra batería, sino mencionando cuestiones técnicas que sí, a lo mejor una batería puede ayudar, pero no necesariamente puede ser la respuesta, ¿no? Pero yo te puedo decir que incluso convertidores de tipo grid forming, ya no solo grid following, pudieran también servir y que necesariamente lo que pudiera resolver con un convertidor y electrónica de potencia tipo grid forming, también se podría resolver con batería, pero no poner una restricción tecnológica sobre lo que tú tengas que usar en una tecnología o en otra. En este sentido, sí, creo yo que debe haber armonización entre el manual de interconexión, entre las DACs de almacenamiento y código de red. Creo que ahorita se da por sentado que la solución es que todo tenga baterías, sí o sí, y no estamos hablando de cosas como electrónica de potencia, inercia, etcétera, y pensar que las baterías son una forma de cómo darlo, sí, pero no son la única. Creo yo lo dejaría un poquito más abierto en el sentido de, pues, mencionar lo que tiene que cumplir la central solar y si para eso se requiere baterías, bueno, pues que lo haga o si lo puede resolver con alguna otra forma que se evalúe en términos y méritos de confiabilidad y adelante. Ahora, creo que incluso como le dice Carlos, cuando te piden batería, pues ya te dicen como una receta de cocina, ¿no? Y hasta tanto porcentaje de tu proyecto. Oye, pero incluso ese porcentaje debe de nacer de estudios técnicos, ¿no? No es
simplemente parejo en todo el país, en todas las gerencias les duele lo mismo, y cualquier solar que quiera, pues la regla es 30% de almacenamiento. Bueno, ¿y por qué 30? ¿Y por qué no 15? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? O sea, creo que también incluso esa es una discusión que se tiene que dar si es que se hace forzoso instalar baterías, ¿no? Ok, perfecto, Héctor. Pues comentarte que sí estamos trabajando en el análisis de las disposiciones de almacenamiento, nos parece fundamental y es un tema que, como bien mencionas, pues deja de lado muchas aristas del almacenamiento. Eh, por ahí estamos trabajando para ya poder igual comentarles a toda la comisión para poder hacer los comentarios pertinentes a la CONAMER. Por ahí les estaremos enviando una posible reunión la siguiente semana para este análisis y ver qué aportaciones. Entonces pediría que desde sus oficinas puedan darle una lectura. Si ven ahí algunos temas que puedan aportarnos, todo es bienvenido, todo lo vamos a considerar e integrar en nuestros comentarios, que me parece fundamental. Y Héctor, pues me gustaría agradecerte por tu tiempo, por esta clase, me parece que muy valiosa. Todos dicen que siempre se aprende algo nuevo y así fue en esta ocasión, me parece que podría decirlo por todos. Te agradezco mucho tu participación y pues bienvenido aquí a tu casa, la Comisión Nacional de Energía de Coparmex. Muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo hasta sus oficinas y les recordamos que el próximo jueves tendremos la tercera sesión de estos webinars sobre el sistema eléctrico nacional y nuevamente pues agradecerte, Héctor. Hugo, muchas gracias por el trabajo y la organización y muchas gracias a todos ustedes también por su participación y su tiempo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, buen día. Ya.